estiren su manita, agarren su Biblia y me buscan la cita de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tengan, digan un amén y vamos a hacer esa lectura para después tomar nuestros asientos, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron el día de ayer? Alabado sea el Señor. ¿Cuántos se gozaron el día de hoy? ¿Cuántos disfrutaron el inicio de estos 7 días de oración y ayuno? Como 2 o 3 se gozaron. La mayoría, yo creo, tuvimos luchas. Al menos yo les quiero confesar, mi primer día de ayuno y oración no lo comencé muy bien. Me confieso ante ustedes, empecé mi ayuno con un cafecito y un panecito. Así que no me fue muy bien, no pude soportar, no pude resistir. Pero ¿saben qué? Confesé mi pecado. Así como se los estoy confesando a ustedes, se los confesé al Señor, al Padre. Señor, tú sabes, soy débil y no pude, pero te pido perdón y ayúdame. Y yo confío y creo en la gracia de mi Señor Jesucristo que Él me perdonó. Y confío que también ustedes, y que no me crucifiquen porque pues fallé el primer día de ayuno y oración. Y espero haber sido el único que haya tenido esa lucha y que no la haya pasado. Dios quisiera que eso fuera, pero yo sé que más de uno pasamos esa situación. Pero ¿sabe qué? Si el Señor no nos crucifica, yo creo que la gente no. El Señor nos da, tiene la gracia, tiene compasión, nos ayuda, nos levanta para seguir adelante. No quiere decir que porque ya hoy no, mañana voy a seguir intentando y voy a seguir luchando. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios me fortalece y Él me va a ayudar a alcanzar la meta. De eso se trata. O alguno de aquí es perfecto, que no tiene error, que levante su mano, a ver. Yo ya confesé que no, pero bueno, espero, ¿verdad? Que si hay alguno aquí, pues que busque otra iglesia, porque aquí todos cometemos errores y no somos perfectos. Y se va a decepcionar. Bueno, ya tenemos a Mateo, capítulo 4, versículo 1. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor, ¿verdad? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Pueden sentarse. El tema que me toca, soy afortunado porque me toca abrir, ¿verdad? Estamos en el principio. El tema que me toca compartir, lo titulamos, ¿cómo vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo? Ese es el tema. Pero hay otra frase que nuestro pastor nos puso ahí para cómo iniciar este año. Primero, lo primero. Poner como prioridad este año a Dios y su obra. Primero lo primero. Esa es la meta como siervos y como líderes que tenemos y esperamos que como iglesia también sea nuestra meta. Primero lo primero. Poner como prioridad a Dios y su obra. ¿Dónde está eso? Está en Mateo, ¿qué? 6:33. ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será o vendrá por añadidura, ¿verdad? Ok.
Vamos a empezar en Mateo. Fíjese, yo decía, bueno, de tantos personajes que fueron dirigidos o gobernados por el Espíritu Santo y guiados, dije yo, ¿cuál agarro? Pablo, Pedro, todos los apóstoles que fueron guiados y dirigidos, ¿cuál? Y ni modo, el Señor me puso, no, al maestro de maestros. Vamos a estar mirando cómo Jesús fue dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Él lo vivió, Él lo pasó. Imagínense, si Él lo pasó, pues cuanto más nosotros lo necesitamos hacer. O los discípulos lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque Él les puso el ejemplo. Y los apóstoles nos pusieron el ejemplo, al ejemplo a nosotros. Y así ha venido, porque es el deseo de Dios que nos dejemos guiar y dirigir y gobernar. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y de eso se trata el tema. Y vamos a empezar en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo muchos lo consideran como el Génesis del Nuevo Testamento. Como si, sí, así se considera por algunos estudiosos el Génesis del Nuevo Testamento, porque es la carta que inicia el nuevo pacto. Y por la riqueza que contiene la revelación de Jesucristo que está ahí, por eso se considera como el Génesis. Así como Dios le reveló a Moisés los principios, el origen, la creación, el Señor a través de Mateo nos revela mucho conocimiento del Señor, de Jesús en la obra cuando estuvo aquí en la tierra. Así que se le considera el Génesis. Vamos a estar considerando también el libro de Hechos. Hechos es el principio de las obras del Espíritu Santo en los discípulos. De Hechos, ¿verdad? Valga la redundancia. Algunos preferirían llamar o titularlo los Hechos del Espíritu Santo. Se llama los Hechos de ¿qué? De los apóstoles. Pero quedaría mejor los Hechos de ¿quién? Del Espíritu Santo. Donde inicia. Así que vamos a estar tocando también estos dos libros. Y como nos toca a principio de año arrancar, ¿verdad? Eso, ver esos principios, ver esos orígenes, cómo debemos arrancar, impulsar este año. Y cómo aprender a vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo. Es simple el tema y yo espero no llevarme mucho tiempo. Estuve practicando pastoral. Prediqué solito al aire, a las gallinas, a lo que estaba allá en mi pueblo. 30 minutos, 25 minutos lo tengo que dar. Lo mínimo que pude fueron 50, así que le voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude a que lo hagamos en 40 minutos, 35, ¿sí? O sea, así que ustedes me ayudan. Vamos a ver en 3 puntos. 1, lo primero, buscar o procurar un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo del Espíritu. ¿Cuántos están familiarizados con ese término? Nacer de nuevo o un nuevo nacimiento. Levante la mano. Quiero saber a quién le estaba hablando. ¿Quiénes están familiarizados con esa expresión? Nuevo nacimiento. Ok. Sí, vi varias manos. Pero vi que otros como que no. Nuevo nacimiento, ¿a qué se refiere? A nacer de nuevo, ¿a qué se refiere? Había un erudito, ¿verdad? Un maestro de los escribas principal, que también estaba así, como algunos de los que vi por allá. ¿Qué significa nuevo nacimiento? Este se llama Nicodemo, ¿no? Él también, cuando el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, se quedó así, pero ¿cómo? Nacer de nuevo, ¿qué significa? Algunos se saben la historia y le preguntó, ¿cómo es posible que acaso un hombre adulto puede volver a entrar, ¿verdad?, a su madre y nacer de nuevo? Porque eso significa nacer de nuevo. Pero no, el Señor le explicó. Pero para entender eso que el Señor nos exige de nacer de nuevo, vamos a ver el ejemplo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo dije que Él les dejó ejemplo a los discípulos de qué hacer, pero primero Él lo hizo.
¿Jesús nació de nuevo? Es la gran pregunta. Vamos a ver, y los voy a invitar ahí en Mateo. Este es el versículo principal, este es el capítulo 4. Ahí nos vamos a mantener y de ahí vamos a ir para adelante y para atrás. Vamos a leer la palabra. ¿Trajeron Biblia? ¿Trajeron teléfono? Ténganlo a la mano porque vamos a leer la palabra. Voy a procurar no hablar mucho, sino leer la palabra, que es la palabra de Dios. Porque como aprendimos en el discipulado que nos dio el pastor Arel, nosotros somos los voceros, los mensajeros. Lo que nosotros le añadimos, lo que nosotros comentamos o los chistes que hacemos, eso no tiene tanto valor como el mensaje que se nos manda a comunicar de parte de Dios. Un mensajero no tiene el derecho de cambiar el mensaje. Y así nosotros tenemos que entender esa seriedad. El Señor nos manda a dar un mensaje y nosotros tenemos que comunicarnos de la mejor forma posible, sin añadirle ni quitarle, porque entonces estamos fallando. Y todos sabían lo que le pasaba a un mensajero si cambiaba el mensaje del rey en los tiempos de antes, ¿verdad? Si un rey mandaba un decreto y el mensajero, porque era buena gente, amoroso, muy tímido, decía: no, pero pues tómensela con calma. ¿Qué le pasaba a ese mensajero? Muerte, ¿verdad? Así que vamos a procurar hacer esos mensajeros dignos que el Señor busca en estos tiempos. Así que vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, ahí los tengo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué? ¿Jesús nació de nuevo o qué pasó con Jesús? Esa es la pregunta que quedó en el aire. Dice la palabra del Señor, dice en Mateo 1, 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Ahí viene cómo fue. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pongan atención, se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. Ok, si quieren buscarlo y si me creen, yo se los puedo leer, pero pueden anotarlo si no. Lucas 1:35, Lucas capítulo 1, versículo 35, también nos habla algo similar, con otras palabras, pero nos dice lo mismo. Si lo quieren buscar, búsquenlo, y si no, créanme. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nace será llamado Hijo de Dios. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿A quién le dijo? A María. Solo estoy leyendo los versículos principales. Dice: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que naciera será llamado Hijo de Dios. Ok, vimos que fue concebido por el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús nos demanda que nazcamos, que tengamos un nuevo nacimiento. Un nacimiento en el Espíritu o del Espíritu. Pero Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Jesús no necesita un nuevo nacimiento porque Él ya nació, ¿qué? Del Espíritu Santo. Nosotros, alguno de aquí nació del Espíritu Santo también, que levante su mano. ¿Verdad que no? Fuimos concebidos naturalmente. No fuimos concebidos por el Espíritu Santo. Fuimos concebidos por la unión de nuestros padres. No necesito explicarles más, ¿verdad? Entonces, el Señor, como nosotros nacemos naturalmente, necesitamos un nuevo nacimiento. Jesús no, porque Él había nacido ¿de qué? Del Espíritu. Pero nosotros sí. Y ahí es donde se le complica a Nicodemo, porque a él fue al que le explicó. Y para eso vamos a irlo leyendo. Como vi que varias manos no levantaron sus manos, me voy a tomar un tiempecito para irlo leyendo poco a poco, porque no es fácil de entender la primera vez. Un maestro que era Nicodemo no lo entendía, y yo muchas veces no lo entendí, hasta que el Espíritu Santo me ayudó
y me hizo comprender lo que significaba un nuevo nacimiento. Así que vamos a ir al Evangelio de Juan. Ese sí les voy a pedir que lo busquen. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Les dije que vamos a leer la Biblia para que la tengan a la mano o su teléfono. Juan 3, 1. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Vamos a empezar la lectura y vamos a ir poco a poco, entendiendo lo que significa un nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver ¿qué? El reino de Dios. Pongan atención, si no nace uno de nuevo, no puede uno ver el reino de Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo está eso? Cada vez se complica más. Sí, así le pasó a Nicodemo. Y ahí es donde viene Nicodemo, y así como muchos me ven, así me imagino que estaba él delante del Señor Jesús. Le dice Nicodemo al Señor Jesús: ¿cómo puede, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le preguntó. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Porque esa pregunta está como que le hizo ahí Nicodemo, está como rara, ¿no? Pero era lo que entendía él. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Segunda afirmación que le da. Primero, el que no naciere no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero me imagino que Nicodemo quedó en las mismas, así como me imagino que muchos que están aquí están quedando en las mismas. Pero el Señor no nos deja ahí. Le dijo: tienes que nacer de agua y el Espíritu para que puedas entrar al reino de Dios. ¿Y qué más le dijo? Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tiene que haber un nacimiento espiritual, porque si tú solo te quedas con el nacimiento natural de la carne, del producto de nuestros padres, nos quedamos ahí. Pero dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Me imagino que se quedó igual Nicodemo. No le entiendo, maestro. Y le dice al Señor, porque Él sabe todos nuestros pensamientos: no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. No te impresiones, no te maravilles de lo que te estoy diciendo, Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Y mire, sigue el Señor, el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues quede igual, le ha de haber dicho Nicodemo al Señor. Le dice el Señor: Nicodemo, lo que te estoy diciendo, que lo que es de carne, lo que es natural, lo que es físico, lo puedes percibir. Pero el que nace del Espíritu, tú no lo puedes percibir porque es espiritual. Le dijo Nicodemo: deja desubícate de lo terrenal, de lo físico, y sube al escalón de lo espiritual. Le dijo: así como el viento, que tú no lo ves, que sopla, que va por donde quiera, pero tú no lo puedes ver, así es el que es nacido en el Espíritu. Lo que le dijo a Nicodemo: no lo vas a ver físicamente con tus ojos naturales. Eso tiene que ser sobrenaturalmente, tiene que ser por fe. Tienes que creer en el Hijo del Hombre.
Entonces Nicodemo, me imagino que se quedaba ahí. No, es que eso no tiene sentido. Y yo creo que así estamos muchos. Un nacimiento espiritual, nuevo nacimiento. Les digo algo, yo no lo puedo ver. Yo no sé, todos levantaron la mano, casi muchos. Pero ¿y cómo estoy seguro que sí ya nacieron de nuevo? A ver, me hace que levantaron muy pronto la mano, solo para seguirme la corriente, solo para darme el avionazo. Y eso puede estar en mi mente. Y eso yo lo puedo tener, porque no puedo ver. Puedo ver frutos. Puedo ver las consecuencias de si eres nacido de nuevo. Pero yo no puedo saber si tú ya naciste o no naciste. Es lo que le está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo. Eso no se ve físicamente, eso es espiritual, en otro nivel. Mira, sigue Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Igual no entendía. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosa terrenal y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo, si te lo estoy poniendo en un ejemplo físico, natural, terrenal, que tú comprendes, que tú entiendes, imagínate si utilizara términos celestiales. Y si te lo explico así con palitos y todo eso, y no me lo entiendes, si te lo digo con términos celestiales, ¿cómo me entenderías? Es lo que le está diciendo Jesús. Nicodemo, no es lo natural, no, ese es un ejemplo, te lo estoy tipificando nada más. Lo que yo te trato de enseñar, que es algo parecido, pero en el espíritu, que tienes que nacer de nuevo, que no lo vas a ver ni físicamente ni naturalmente. Porque nuestro nacimiento fue natural, pero el de Jesús fue sobrenatural, fue milagroso, fue no natural, fue por fuera de esto, fue espiritual, fue en el ámbito espiritual, virginal, milagroso. Así fue el nacimiento de Jesús. Pero Nicodemo no entiende aquí, él lo relaciona todo con lo terrenal, con lo que sabemos, con lo que entendemos, con el ejemplo que el Señor le puso. Él lo quiere asimilar, lo quiere entender, pero es imposible. Le dice al Señor: si no me entiendes con explicaciones lógicas, físicas, que tú conoces de aquí, de lo natural, imagínate si utilizo términos celestiales, te vuelves loco, igual que yo me vuelvo loco. Bueno, sigue el Señor enseñándole a Nicodemo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, me acabas de explicar con cosas terrenales algo que no entiendo, y otra vez el Señor usa un ejemplo terrenal para enseñarle algo espiritual a Nicodemo. ¿Cuántos conocen la historia de la serpiente de bronce? Levante su mano, que construyó Moisés en el desierto, que Dios le mandó que la construyera. Bien poquito, yo pensé que me iba a ahorrar el explicarle la historia. Está en Números, viene esta historia. Todos sabemos que el pueblo de Israel era rebelde, incrédulo, reprochaba, reclamaba de todo en el desierto. Y esta fue una vez más que habló, se quejó delante de Dios a través de Moisés. Y Dios le manda juicio al pueblo de Israel por medio de unas serpientes venenosas. Dice serpiente de fuego, pero eran serpientes venenosas que los mordían y los mataban, se morían.
Vino como siempre Moisés y Aarón a interceder delante de Dios. Y mira que el pueblo se está muriendo por las serpientes que tú mandaste, Señor, ten misericordia. Le dice el Señor: Moisés, ve, constrúyete una serpiente de bronce, levántala en un asta y ponla en el centro del campamento. Y todo el que sea mordido, todo el que sea picado por esa serpiente, cuando volteen y miren la serpiente, si tienen fe que los puede sanar, ellos serán limpiados del veneno. Esa es la historia de la serpiente. Pero ahora Jesús usa ese ejemplo que ya vivieron, que esa tipología que ya pasó Israel en el desierto. ¿Para qué? Para enseñarle lo que le había de lo que le iba a pasar. ¿A quién? A él, al Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre que sea levantado. Y para que todo el que en él cree que no se pierda, mas tenga que vida eterna, hermano. Él que es levantado es el antídoto para el veneno que corre en nuestra sangre, el veneno del pecado que nos mata, que nos hace morir. Solamente si miramos con fe al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, y creemos que Él murió por nuestros pecados, somos salvos y tenemos vida eterna. Dale esa ofrenda al Señor. Oh, mi hermano, el Señor le dice que tenían que mirar con fe. Decía un predicador: si le ponen atención, el remedio de la serpiente, el antídoto, no era preventivo. Oh, no era voy a mirar la serpiente para que no me piquen. No, después que le picaban, tenías que mirar con fe a la serpiente. No era preventivo. Lo que Jesús vino a hacer es porque nosotros ya estábamos envenenados. ¿Con qué? Con el pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. El veneno corría por nosotros. Ahora nosotros tenemos que mirar con fe al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, para ser salvos y tener vida eterna. Le dice Nicodemo: lo que te quiero decir, que ese nuevo nacimiento espiritual, o nuevo nacimiento, es por fe, al ver al Hijo del Hombre en la cruz del Calvario. Es por fe. Si tú le recibes, si tú le aceptas, si tú lo llevas a tu corazón, eres una nueva criatura y tienes vida. No hay otra puerta, no hay otra salida, no hay otro Jesús, no hay otro Dios, no hay otra deidad que haya hecho lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí, hermano. Solamente Él, solamente es el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Un nuevo nacimiento es por fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que salva? ¿La fe o Cristo? Es la fe en Cristo. Ay, hermano, ya nos enredó otra vez también, que apenas nos íbamos desenredando. Dijo Spurgeon, escuchaba una de sus prédicas y decía: la fe, dice, es la línea que nos lleva al Salvador. Dice, es como cuando él ponía el ejemplo que iban dos personas en un tronco por un río directo a un acantilado, y su destino era la muerte. Pero alguien de afuera vio que se iban ahogando y le tiró una cuerda. Y de los que los dos iban, uno solo agarró la cuerda. ¿Fue la cuerda la que lo salvó? ¿Verdad que no? Era el que estaba acá que lo iba a salvar, pero utilizó la cuerda para poder alcanzar ¿qué? Esa salvación. Eso es la fe. La fe es la cuerda que Dios usa para que Jesucristo nos salve. Uno la agarró, fue salvo. El otro prefirió estar en el tronco, que era más grueso, que era más seguro, que era más firme, que flotaba, que no se hundía. Pero su final fue el acantilado, la muerte. El que agarró esa pequeña cuerda delgadita, pero suficiente para soportarlo y llevarlo a la orilla, ¿ese qué? Fue salvo. El que tiene la fe suficiente de agarrarse de Cristo en la condición, tiene ese acceso ¿a qué? Al Padre, tiene ese acceso a la vida eterna, a la salvación.
Así es la fe. La fe en Cristo, mi hermano. Nacer de nuevo, eso significa. Y aquí viene el pasaje que muchos conocemos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es nacer de nuevo. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y eso lo tienes que hacer por fe en Él. Yo no sé si tú no lo has hecho en estos años pasados, pero si hay alguien que no lo ha hecho, yo lo animo a que se decida a aceptarlo como Señor y Salvador de su vida y tenga ese nuevo nacimiento del Espíritu. Para que puedas ver el reino de Dios, para que puedas entrar al reino de Dios, porque dice que el que no nace del Espíritu, el que no nace de agua y Espíritu, no entra ni mira el reino de Dios. ¿Entienden por esa expresión? No entra ni mira, porque no es físico, no es natural, es espiritual y es por fe. Un nuevo nacimiento te va a llevar a ese nivel y vas a empezar a ver cosas sorprendentes que van a pasar a tu alrededor. Pero tienes que dar ese paso de fe, aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Primer paso, nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Segundo paso, buscar la llenura del Espíritu Santo. El pastor nos decía ayer que algunos hasta se ríen porque se burlan. Porque buscas la llenura del Espíritu Santo, ¿para qué te vaciaba? Pero si el Señor Jesucristo lo practicó, lo vivió, lo pasó, lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? Sí, hermano, sí. No me mire así, ahorita lo vamos a ver en la Biblia y lo vamos a ver en Mateo. Regresemos a Mateo. Ya hablé mucho y tengo un problema con eso y le estoy pidiendo a Dios que me ayude a leer más y hablar menos. Así que vamos a ver en Mateo 3:13. 3:13. Lo vamos a ver en el bautismo. Vamos a ir paso a paso. Ya vimos el nacimiento de Jesús. Ahora vamos a ver el bautismo de Jesús. Y ahí vamos a ir, la palabra misma nos va a ir enseñando, nos va a ir hablando. Dice la palabra del Señor, versículo 13, capítulo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Porque dice, porque convenía que se cumpliera toda justicia. Pongan atención ahí. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Le decía: arrepiéntanse, llamaba a la gente al arrepentimiento y que fueran bautizados. Mas sin embargo Jesús fue bautizado. Pero ¿era para qué? Para cumplimiento de toda justicia. Él vino a cumplir la ley, Él vino a cumplirla, a hacer la voluntad de Dios, no a abrogarla, no a pasársela por encima, no a hacer su voluntad, sino a cumplir ¿qué? La voluntad de Dios. Por eso se bautizó Jesús, para que se cumpliese toda la justicia. Entonces Juan entendió y le dejó. Pero ¿qué pasó más adelante? Aclaro eso para que no digan: también Jesús se bautizó porque necesitaba, se arrepintió de algo. Él no se arrepintió. Él era santo, es santo y era puro y es puro. Así que quede claro eso. Miren el versículo 16. Jesús
después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Acuérdense de esa declaración de parte de Dios: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si leemos el siguiente versículo, ahí en Mateo, capítulo 4, versículo 1, mira lo que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Empezamos la lectura del versículo que leímos al principio. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo nos explica así nada más. Pero si vamos a Lucas, si quieren buscarlo y no me creen, vamos a Lucas capítulo 4 también, Lucas 4. Ya se me cayeron los marcadores, de aquí en adelante no sé cómo le voy a hacer, pero ahí los vamos a encontrar. Lucas 4, capítulo 1, ya casi vamos terminando, no se me asuste. Miren lo que dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Qué había pasado en el Jordán con Jesús? Acababa de ser, ¿qué? Bautizado por Juan. Descendió el Espíritu Santo, la voz del Padre, la Trinidad ahí envuelta, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Entonces dice Marcos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Vemos que Lucas nos da un poquito más de información. No dice que nada más subió del Jordán, sino que subió, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Si él necesitó o buscó o procuró esa llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Entonces esta gente que se burla o que lo agarra como chiste, no entiendo. Ellos que se creen súper, no sé, mejor me evito comentarios. Jesús subió lleno del Espíritu Santo y fue, ¿qué? Llevado al desierto por él. Y Jesús nos manda también a nosotros que hagamos lo mismo. ¿Sí? Si no me creen, y aunque no me crean, los invito a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. El libro de Hechos 1:1, vamos a ver qué nos enseña el escritor Lucas con respecto a este bautizo o a esa llenura del Espíritu Santo. Porque todo esto que yo estoy hablando, si no va respaldado con la palabra de Dios, de nada sirve. Yo me puedo inventar un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Dio mandamiento a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Durante cuántos días? 40. ¿Cuántos días pasó? ¿Cuántos días y noches pasó en el desierto ayunando? 40. ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? Ay, qué inteligente y qué sabiondo son, todas se la saben, ¿verdad? Y eso es bueno, conocer la Biblia. Ese número tiene algo ahí en común. Entonces vamos a seguir. Dice, ¿de qué les hablaba? Del reino de Dios. También marquen eso. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Cuál era la promesa del Padre? Os conviene que yo me vaya porque ¿qué? Enviaré ¿qué? Consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Y más adelante él lo dice, mira el versículo que sigue: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu ¿qué? Santo dentro de no muchos días. Porque ustedes serán bautizados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo
durante no muchos días. Pongan atención aquí a esto, hermanos, y como dice el pastor, aquí nos vamos a meter en problemas, pero eso es lo que pasa cuando uno empieza a estudiar la Biblia detalladamente y escuchas comentarios y aprendes y conoces. Dice que serán bautizados ¿por quién? Por el Espíritu Santo y nada más, ¿verdad? Si van a Mateo capítulo 3 versículo 11, Juan el Bautista dice: viene alguien mayor que yo, que no soy digno ni de desatar el calzado, ¿no? Y yo os bautizo con agua, pero os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Pero acá no dice fuego, acá nada más dice Espíritu Santo. Pónganle atención ahí. Y si vamos a leer el último versículo de esta lectura que vamos a tener, que es Hechos 1:8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. No vuelve a mencionar fuego. Y leía yo, porque eso es lo que pasa cuando uno lee, que tengamos cuidado de pedir el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Porque en el día de Pentecostés, que es ahí donde viene, solo recibieron el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y el bautismo o el bautismo en fuego se refiere a los tiempos finales, a los tiempos del juicio. Entonces muchas veces, sin conocer, sin tener, ¿verdad?, el conocimiento necesario, pedimos cosas que no convienen. O cantamos fuego, ¿verdad? Debemos de tener cuidado y debemos de aprender a escudriñar las escrituras. Si lee varios comentarios, todos van a hacer énfasis en eso. Pero como venimos muchas veces aprendiendo y arrastrando lo que se nos enseña nada más por tradición y por inercia, ¿para dónde vas, Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Si todos lo hacen, yo también, y yo también lo digo, yo también lo hablo, y no nos tomamos el tiempo de escudriñar o de estudiar la palabra, nos envolvemos ahí. Entonces acuérdense, le dijo el Señor, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sigamos el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿De quién les estaba hablando el Señor al principio en el libro de Hechos? ¿Del reino de quién? De Dios. Y los apóstoles vuelven otra vez a lo terrenal. El Señor les habla espiritualmente y ellos enfocados en lo terrenal. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo, Señor? No hablaba del reino de Israel, estaba hablando del reino de Dios. Pero ellos tercos, no, queremos ver que sea libertado el pueblo de Israel de la opresión de los romanos. Y si tú eres el Mesías que resucitaste, tú lo puedes hacer, Señor. Esa era la intención, el deseo de que ellos saber si ese era el tiempo. Pero Dios, Jesús, todo el tiempo le estaba hablando que espiritualmente. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso. ¿En dónde? En su sola potestad. Olvídense eso, no les voy a decir nada. Ya llegará su tiempo. Pero lo que sí les voy a decir, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Interesante ahí. Me seréis, ¿para qué vas a recibir el poder? Para hacer señales y prodigios, milagros, cosas portentosas, no sé, glamour, estallido. Dice: para que me seas, ¿qué? Testigo. ¿Qué es ser testigo de alguien? Muchas veces es fácil. Si alguien se roba un agua y tú lo viste, yo soy testigo, él se la robó. Si alguien tiene un accidente, choca y tú lo viste, sí, yo soy testigo, él fue el culpable.
Pero ¿qué pasa si eres testigo de un crimen y este crimen lo cometió una organización de esas peligrosas que no les gusta ser inculpadas? ¿Qué es lo que pasa? Si tú testificas en contra de ellos, ¿qué es lo que puede pasar? Si no te da protección el gobierno, la policía, te mandan a matar. Testificar te costaría ¿qué? La vida. En ocasiones es fácil, pero en ocasiones no es tan fácil. Y Jesús dice: y recibiréis poder para que me seas ¿qué? Testigo, me seáis testigo. En las buenas, en las malas, en las difíciles, me seas testigo. No que hagas señales ni prodigios, no que hagas descender fuego del cielo. No, me seas testigo. ¿Qué es ser testigo? Hablar y testificar algo, confirmarlo. Hablarlo, decirlo, confirmarlo. Eso es lo que les mandó a los apóstoles y eso es lo que entendieron ellos, y ellos fueron testigos fieles hasta ¿qué? Hasta la muerte. Es lo que acabamos de aprender en el curso de apóstoles y profetas, ¿no? Excepto Juan, fue el que murió de viejo en la isla de Pasmo. Pero de ahí en todos ellos entendieron ser testigos fieles a Cristo a pesar de la muerte. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Buscar la llenura del Espíritu Santo, mi hermano, no es para que tengas renombre, no es para que y tengas fama, no es para que pero así estamos acostumbrados. ¡Ay, qué unción tiene ese siervo! ¡Cómo se siente la presencia del Espíritu Santo! ¿Y qué están predicando? ¿Qué están testificando? ¿Qué están hablando? Primero es ser testigo, primero es dar testimonio, primero es hablar las buenas nuevas, primero es enseñar que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Y después, si a Dios le place, va a respaldar con sanidades y milagros a todo al que cree en el nombre de Jesús. Pero nos dio el poder para ser testigos, buscar la llenura del Espíritu Santo. Imagínense, el versículo principal apenas lo voy a tocar. Solo son 3 puntos, llevo 2, voy al último. Vivir gobernados por el poder del Espíritu Santo. Primer punto, nuevo nacimiento en lo espiritual. Segundo punto, buscar la llenura del Espíritu Santo para testificar. Tercer punto, el último, vivir gobernados por el poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde entra la lectura que tuvimos. Vivir gobernado por el Espíritu Santo muchas veces va a costar que el Espíritu Santo te lleve ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto, ¿qué te puede pasar? Puede ser tentado. Eso es vivir gobernado por el Espíritu Santo. Ser obediente, dejarte. ¿Verdad que no es tanto como se nos ha promocionado la llenura del Espíritu Santo? Que es hacer una algarabía, hacer bulla, hacer un montón de cosas. Jesucristo fue llenado con el Espíritu Santo y dice que fue llevado por el mismo Espíritu. ¿A dónde? Al desierto para hacer ¿qué? Tentado. Wow. Si eso le pasó a Jesús, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Nos puede pasar. Pero por eso pasó Él primero, nos dejó el ejemplo de que Él, ser obediente, ser fiel, ahí te da la victoria y te da el poder en Él. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo, porque Él lo demostró. Él fue obediente, fue al desierto. En el desierto, ¿qué puede pasar? Pueden pasar, decía un comentarista, 2 cosas, unas buenas y unas malas. Por ejemplo, te vas al desierto, te apartas del mundo y te abstienes de la carne. Y si no tienes el ataque del mundo, que es el que más nos asedia en el día a día, pues tenemos un poco de paz, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos abruma cada mañana, cada día que nos levantamos? Los afanes de la vida, de este mundo, el buscar comida, el buscar dinero, el hacer trabajo. Pero si te vas al desierto, te despreocupas de eso, de la carne, de qué vas a comer o no qué vas a comer. Estás en comunión, los deseos de la carne todo el tiempo están ahí, los deseos que uno quiere. Estás en el desierto, no hay ningún problema. Pero también puede pasar otra cosa en el desierto. Entras en debilidad, extrañas
el compañerismo, el fortalecerte en grupo, en que esté el pastor, el hermano, el líder. Hermano, échale ganas, si se puede, levántate, vas a salir adelante. En el desierto estás solo y no hay eso. Y si estás con hambre, peor todavía, estás débil. ¿Y sabes quién mira eso? El adversario, el enemigo. Y él aprovecha ahí para hacer sus ataques más certeros y más eficaces. Es ahí en la debilidad, es ahí en el cansancio, es ahí donde tienes hambre, es ahí cuando tu corazón está lastimado, está dolido, es ahí cuando no tienes recursos, es ahí cuando no tienes trabajo, es ahí cuando vienen los dardos del enemigo y vienen a tu cabeza. Es lo que le hizo a Jesús. Miren, qué casualidad. Mateo 4, volvemos a Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, versículo 2, dice, 40 días y 40 noches tuvo ¿qué? Hambre. Y después de tener hambre, dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando tuvo ¿qué? Hambre, cuando estuvo solo, cuando estuvo débil, cuando estuvo lastimado, cuando estuvo triste, cuando estuvo ahí olvidado, apartado. Viene. ¿Se acuerdan cuál fue la voz, lo que pronunció la voz de Dios cuando se abrieron los cielos? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan y sacia ¿qué? Tu hambre. ¿Qué es lo que le dice el diablo a Satanás, a Jesús? No era una duda. Le estaba diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes derecho, tú tienes la facultad, tú tienes la autoridad de mandar que esas piedras se conviertan en pan y saciar tu hambre. No le dijo, tú eres el Hijo de Dios, clámale al Padre que Él convierta esas piedras en pan. ¿Verdad que no le dijo eso? Dile a esas piedras que se conviertan. O sea, olvídate del Padre, te tiene sufriendo aquí, no te ha dado de comer, no te ha suplido tus necesidades, no te ha sanado el corazón, no te ha proveído un trabajo adecuado para ti. Tú ráscate con tus propias uñas y tú consigues lo que quieres a pesar, sea o no sea lícito. Eres hijo de Dios, te lo mereces. Mira, aquellos pecadores traen mejor carro, tienen mejor casa, tienen mejores trabajos. Cuanto más tú que eres el Hijo de Dios. ¿O a cuántos no le ha dicho eso el enemigo aquí en tu cabeza cuando estás pasando esa situación? Olvídate del Padre, hazlo. Miren, él no le estaba diciendo, si puedes hacerla, hazla en la piedra, conviértala en pan. El diablo sabía que él lo podía hacer. Por eso era la tentación. Hermano, si a mí el diablo me viene a tentar a que convierta una piedra en pan, pues eso no es tentación para mí. Por más que yo le diga, esa piedra no se va a convertir en pan, porque yo no tengo la capacidad y la habilidad. Pero Jesús sí. Pero ¿qué pasa? No la traje, pero iba a traer mi cartera así llena, no, digo, toda vacía. Y la iba a agarrar de ejemplo. Le iba a poner ahí. Alguien olvida o deja mal puesta su cartera llena de unos cuantos miles de dólares ahí. Tú tienes hambre, tienes necesidad, tus familiares están enfermos, no tienes trabajo. Y tú te das cuenta que alguien olvida esa cartera ahí. Y tú tienes tu manita aquí. ¿Será que eso es una tentación para ti? ¿O para mí? Yo tengo la capacidad de agarrar esa cartera, hacerme como que nadie me miró, no hay cámaras, me la guardo. Ay, gracias Señor, porque tengo tanta necesidad y tanto esto. Y me supliste con la cartera que olvidó aquel prójimo que iba a usar para pagar su renta, que era su quincena, que era su mensualidad, pero se le olvidó y tú me la pusiste a mí para que yo resuelva mi problema. Gracias Señor. Y viene el otro y te dice, oye, ¿no viste por aquí? Dejé mi cartera. No, yo no la vi. Eso para mí sería una tentación porque tengo la capacidad y la habilidad de hacerlo. Eso me costaría.
Pero hacer una piedra, hacerla pan, no. Pero Jesús sí tenía la capacidad, por eso era una tentación. ¿Cómo sé eso? Que tenía la capacidad de transformar esa piedra en pan. ¿A cuántos alimentó en el desierto o en el monte? Primero a 5,000 o 4,000 y luego ¿qué? A 5,000. Primero sobraron 7 cestas de canastas de migajas y en la otra 12. ¿Que quién se las llevó, pastor? El pastor nos va a enseñar a ver un mensaje, ¿verdad? Nos dejó con ese intriga. ¿Y quién se las llevaría? No sé si ya averiguaron o no, pero si no vamos a tener un mensaje de eso. Si pudo alimentar a 4,000 y a 5,000, ¿cuánto más transformar una piedra en pan? Él tenía la capacidad de hacerlo y por eso era una tentación. Por eso le puso ahí. Pero saben, la tentación era que Jesús hiciera a un lado la voluntad del Padre y Él por sus propios medios alcanzara ese beneficio propio para su propia satisfacción. Que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Hacemos a un lado la voluntad de Dios y a costa de lo que sea, tratamos de conseguir beneficios para nuestra propia ¿qué? Satisfacción. Y eso fue lo que no hizo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. El diablo quería que el Señor dudara de la provisión, del sustento y del cuidado de Dios. Pero le dijo Jesús, escrito está, que Dios me suplirá, que Dios me sustentará, que Dios me guardará, que Dios me proveerá y abastecerá cualquier necesidad. No solo de pan vive el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Si está escrito, ¿cuál es uno de los nombres de Dios? Jehová Jireh, ¿qué? Jehová provee. Segunda tentación. Tentación de la carne. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate bajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Le citó la palabra de Dios, Salmo 91, versículo 11 y 12, pero lo citó incompleto el diablo. Omitió que te guardará en todos tus caminos. ¿Por qué omitió eso el enemigo? Aviéntate del pináculo, que los ángeles te sustentarán, te guardarán para que no tropieces en piedra. Pero omitió que te guardará en todos tus caminos. Si nosotros nos salimos del camino o la voluntad de Dios, perdemos la cobertura, perdemos el respaldo, tentamos a Dios, lo hacemos por nuestra propia fuerzas. Andamos solos. Alguien decía cuando lo paró un policía, Señor, ¿por qué me para si Jesús viene conmigo? Dijo Jesús, desde que arrebasaste el límite de velocidad, Él se bajó del carro, así que tú, loco, venías solo por tu propia voluntad. No involucres a Jesús en esto. Pero muchas veces somos presunciosos y decimos, Él me va a sostener, Él me va a guardar. ¿Y qué hacemos? Tentamos a Dios. Otro comentarista dice, que menciona su camino, te guardará en tus caminos, en tu camino. Que cuando la situación se ponga difícil, que cuando requiera la intervención de Dios, Dios lo va a hacer. Cuando la necesidad lo requiera o lo necesite, Dios lo va a hacer. Pero no imprudentemente, cuando tú te lo buscas o te metes en los líos por tu propia voluntad, que es muy diferente. Eso es tentar a Dios. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La última tentación. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11, ya para terminar. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Lo lleva al pináculo. Después de ahí lo lleva ¿qué? A un monte alto. Alguien decía: miren cómo Dios permitió que Él lo llevara, que Él lo moviera, que Él lo trasladara. Dios permitió que usara su poder el diablo para que lo moviera Jesús. Pero Él no permite que lo haga en nosotros, porque nosotros somos más vulnerables, somos más débiles. Dice: Él es como un vaso de agua pura, limpia, que se sacude pero no se revuelve. Nosotros somos como un vaso de agua sucia que se sacude y se revuelve, se enturbia. Porque en nosotros ¿qué? Hay debilidad y hay pecado. Esa es la diferencia. Por eso Dios permitió eso en Él, pero no en nosotros. Otra cosa, cuando lo llevó al pináculo le dijo: si eres hijo de Dios, aviéntate, arrójate. Pero no lo arrojó ni lo aventó. Le dijo: tú hazlo. Y ahí lo paró el Señor. Dijo Spurgeon: acuérdate que el que te lleva a las alturas del pináculo no es Dios, es el diablo. Y que si llegas a estar en lo alto, busca la manera de bajarte de la forma más segura, agarrada de Dios, pero no te avientes. Porque el diablo te levanta para humillarte. Dios te humilla para levantarte. Al humilde, ¿verdad?, Dios bendice, y al orgulloso lo mira de lejos. Cuando uno estudia, wow, uno se nutre, se llena, aprende y el tiempo no te alcanza. Dios viene, el diablo viene y le hace una promesa, lo trata de sobornar ofreciéndole el reino de las riquezas del mundo, los reinos del mundo. Algo que él ya tenía, que ya se lo había dado el Padre de antemano. Lo que le ofrecía el diablo es: ok, te doy todo esto, te doy el trono sin que pases por el altar del sacrificio. Te doy la corona de gloria sin que venga primero la corona de espinas. Evítate todo eso y yo te lo doy. ¿Tenía la facultad del diablo de hacer eso? Si postrado me adorares, yo te lo doy. Escuchaba a una hermana que no nos acompaña aquí, dándole el discipulado a nuevos creyentes. Ella me comentaba que trabaja con ciertas personas que son bien estrictos en sus creencias, aunque son equivocadas. Adoran imágenes, adoran animales, adoran un montón de cosas, pero son tan estrictos que tienen ciertos cuartos que no permitan ni que entre a pisar, ni a limpiar, y mucho menos a mover. Son tan estrictos en sus horas de adorar que uno se sorprende. Y ella decía: wow, ¿por qué esta gente que está en el error, en la equivocación, son tan estrictos y respetan esta mentira, ese engaño? Y nosotros que tenemos la verdad, si podemos vamos, si queremos vamos, si no está muy frío vamos. Y si ahí andamos haciéndole. Y nosotros que tenemos la verdad, le digo, y un poquito peor todavía, hermana, si usted mira la vida de esas personas, mira sus carros, mira sus casas, mira sus lujos dentro de la casa, mira su salud, mira sus finanzas, se sorprende uno y dice uno: pero ¿qué pasa aquí? Si estos que están en el error, ¿por qué prosperan tanto? Y yo que estoy en la verdad, mira cómo estoy, una mano adelante y una mano atrás. Si postrado me adorares, todo esto te daré. Decía un comentarista: hay muchos en este mundo que postrado le dan la gloria al diablo, y por eso él les da ¿qué? La riqueza y poder. ¿Sabe cuál era el costo de todo esto que tienen estas personas? Es su alma, es su vida eterna, porque se la han entregado al diablo dándole adoración. No son las imágenes las que adoran, es lo que está atrás de esas imágenes, que es el gobernador de este mundo, el diablo, que le dijo a Jesucristo: si postrado me adorares, te daré los reinos de la tierra. Así hay un montón de gente que están adorando a Satanás. Por eso hay tantos millonarios y ricos que se quitan la vida,
¿Por qué? Dice uno. Y por eso vemos un montón de nosotros que andamos con una mano adelante y una mano atrás, pero gozosos porque le damos la honra y la gloria a Dios. Y Dios es más suficiente que todo lo material en la vida. Y no doblaremos nuestras rodillas, hermanos. Vivir gobernados por el Espíritu Santo, eso significa tener la facultad, la habilidad de vencer las tentaciones de la carne que el diablo nos presente, las vanaglorias de la vida que el diablo nos presente. El adorarle a Él puramente nos da la capacidad, hermano. Este año 2025 el Señor quiere eso. Nos está diciendo eso, que nazcamos de nuevo. Si no las has hecho, yo te invito a que lo hagas. Si ya lo hiciste, busca la llenura del Espíritu Santo. Y si ya buscaste la llenura del Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida para que tengas la facultad, el poder de realizar las proezas que Dios quiere que realices en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés. Eso que haces es lo que hace el ser dirigido por el Espíritu Santo. Así como Jesús fue lleno y fue guiado y fue dirigido por el Espíritu Santo y le dio la victoria, así Dios lo quiere hacer contigo este 2025. ¿Te atreves a creer eso? ¿Cuántos están dispuestos a buscar esa llenura y a dejarse guiar por el Espíritu Santo? Amén, que el Señor los bendiga, hermanos. Empecemos con esa fe, con esas ganas. Este 2025 Dios nos quiere dar esa bendición. Que Dios los bendiga y seguimos adelante. Amén. Dale más fuertes aplausos al Señor, por favor. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Se pone de pie. Wow, tremendo mensaje. ¿Cuál fue el punto número 1 para ser gobernados por el Espíritu Santo? Nacer de nuevo. Los únicos que pueden ser gobernados por el Espíritu Santo son los que han nacido de nuevo. Los demás están en rebeldía en contra del Espíritu Santo. El segundo paso para ser gobernados por el Espíritu Santo, llenarse continuamente de Él. Y el tercer paso, ser gobernados. La única manera para gobierno es obediencia. Sencillo. Gobierno es obediencia. Dejarse gobernar es vivir en obediencia. Amén. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra, por este tiempo de oración, de adoración, de alabanza, por este tiempo de clamor que hemos podido tener, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje que tú nos has dado, Señor, que nos has regalado. Este 2025 queremos vivir llenos, llenarnos continuamente y vivir gobernados por tu Espíritu Santo, Señor, dirigidos por tu Espíritu Santo. Hoy nos abandonamos en tus brazos, Señor, nos abandonamos en tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que seas tú en medio de nosotros. Que bendigas estos 7 días, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Hoy quiero hacer un llamado. Habrá alguien en ese lugar que no le ha entregado su vida a Cristo y que hoy quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero que seas quien dirija mi vida. Yo quiero que seas, Señor, quien ministre, quien gobierne mi vida. ¿Habrá alguien aquí que le quiere entregar su vida a Cristo Jesús?